Que Dios les bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Hoy quiero que toquemos un tema que es fundamental. Siempre digo eso, ¿verdad? Sí, porque estamos ahora en una etapa donde estamos tocando temas fundamentales. Después vamos a desglosarlos y vamos a entrar en detalle de muchos de los temas que hemos hablado. Pero hoy quiero que hablemos de una área que sí es importante y define cuál es el estilo de vida que nosotros tenemos. Y es el área de nuestra mente. Fíjese que el Señor nos hizo a nosotros espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos. ¿Se recuerda cuando crearon a Adán? Dice que agarró polvo, eso es una materia, eso nos habla de algo que es creado, y sopló aliento de vida. Mire, eso es algo increado, porque era algo que que salió de Dios. Cuando se unió la materia creada con el soplo creado, dio una nueva naturaleza, el alma. El alma es una naturaleza que tiene tanto materia increada, o mejor dicho, una cosa que podríamos decir la vida de Dios, una vida eterna, pero también está mezclada con una vida que es terrena, con una vida que es creada. Por eso es que el alma está en medio de nuestro ser tripartito. Con el espíritu nosotros tenemos comunión con Dios y con la carne, con el cuerpo creado, tenemos comunión con el mundo, con la creación, ¿verdad? Pero el alma está en medio y note que el alma puede tener contacto con nuestro espíritu y con nuestra carne. Por eso dice ahí en el libro de Romanos que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Pero ¿por quién es la lucha entre el espíritu y la carne? Por nuestra alma. Por eso la escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. Y el Señor vino a salvar lo que se había perdido, ¿se recuerda? Pero ¿qué dice el libro de Pedro? Vosotros andabas descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando usted lee en el Génesis, dice, y fue el primer Adán, alma viviente. Entonces, note cómo hace énfasis del alma. ¿Por qué? Porque, le repito, el alma es la fusión de lo increado con lo creado. Tiene naturaleza divina y tiene naturaleza terrena. Por eso es que el alma tiene contacto con los dos. Cuando el hombre pecó, entonces, ¿qué murió? Murió la conexión del alma con el Señor a través del Espíritu. Por eso el nuevo nacimiento es que vuelven a dar vida a nuestro espíritu para que nuestra alma vuelva a tener contacto con Dios. Mire qué increíble esto. ¿Cómo hicieron revivir nuestro espíritu o renacerlo? En un momentito, cuando nosotros recibimos al Señor genuinamente, después de habernos arrepentido, si eso fue genuino, entonces el Señor da vida a nuestro espíritu. Note ahora, me voy a saltar no al alma, sino que de una vez al cuerpo. Entonces, mire, del ser tripartito, el espíritu fue en un momento que nos dieron vida, nos renacieron, nos hicieron renacer. Y el cuerpo, note también que en un segundo es una forma de decirlo, porque ya dice que un abrir y cerrar de ojo, seremos transformados. ¿Qué nos van a transformar? El cuerpo de carne y hueso, de carne y sangre que tenemos, por un cuerpo incorruptible. Entonces, espero que me esté dando a entender. Somos seres de espíritu, alma y cuerpo, seres tripartitos. El espíritu es la parte de Dios, el cuerpo es la parte de la tierra, pero el alma tiene una mezcla de los dos, de las dos esferas. Cuando nacimos de nuevo nos dan vida a nuestro espíritu y un día nos van a cambiar el cuerpo. Pero mire cuánto tiempo pasa desde que usted recibe al Señor y le dieron vida a su espíritu y desde que el Señor Jesús, o hasta que el Señor Jesús regrese por nosotros. Todo ese lapso de tiempo. Aquí trataron el espíritu en el nuevo nacimiento, aquí van a tratar el cuerpo en el arrebatamiento o en la transformación, si sea que el Señor se tardara y nosotros durmiéramos. Pero entre este tiempo, ¿qué va a tratar el Señor? El alma. Mire que lo más, si dijéramos, difícil de procesar es el alma, porque el espíritu nos lo hicieron renacer en un momento, el cuerpo en un momento nos van a cambiar el cuerpo y el alma es toda una vida. Entonces, ¿por qué estamos vivos todavía? Si el Señor quiere que todo nuestro ser, dice en Filipenses, en Primera de Tesalonicenses 5, ¿qué? 23, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Entonces mire todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Déjenme buscárselo rápidamente aquí. Vamos a corroborarlo. Primera de Tesalonicenses 5, 23 le dije. Así es.
y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es importante que veamos esto? Porque yo quiero que empecemos a darnos cuenta cómo el Señor quiere tratar nuestra alma. En el estudio anterior hablamos sobre los deseos, cómo el enemigo trabaja con nosotros por medio de los deseos. ¿Dónde están los deseos? En nuestra alma. Dice que cada uno es tentado cuando es atraído por sus propios deseos, por su propia concupiscencia. Por eso es importante que examinemos nosotros nuestra alma. ¿Por qué? Porque la obra que el Espíritu Santo ha venido a hacer al ingresar a nuestra vida, al ingresar a nuestro cuerpo y que seamos templo y morada de su Espíritu, es, entre las muchas cosas, para trabajar nuestra alma. Por eso dice, tu ley es perfecta que restaura mi alma. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros? Restaurar nuestra alma. ¿Por qué? Porque ahí están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad nuestra está ahí. Y el Señor, eso hermano, no lo cambió cuando nacimos de nuevo, ni lo va a cambiar cuando seamos transformados cuando Él venga, sino que entre esos dos puntos de tiempo, el Señor está tratando nuestra alma. Y si nosotros no dejamos que el Señor haga la obra, no vamos a estar listos para su venida. Y por eso hemos estado hablando ya primero de los deseos. Qué importante es que veamos los deseos. ¿Por qué? Porque si no nos van a jalar los deseos para que estemos haciendo muchas cosas que nosotros podemos llegar a engañarnos y pensar que son del Señor y nada que ver. Ahora quiero hablarles sobre la mente. ¿Por qué? Porque la Escritura hace mucho énfasis en nuestros pensamientos, en nuestra mentalidad. Mire cómo dice Romanos capítulo 12, verso 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero le voy a leer la versión Dios habla hoy. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, mire este punto. Cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Y entonces dice, lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Romanos 12:2, Biblia Dios habla hoy. Quiere decir, hermanos, que mucha gente, muchas personas, incluyendo muchos cristianos, no conocen la voluntad del Señor, pero ellos están seguros que sí la conocen. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que sí conocemos la voluntad del Señor? Porque estamos siendo renovados en nuestra mente. Y si nosotros no nos renovamos en la mente, la marca dice, no os adaptéis a este mundo. Dice, mire, le voy a leer la palabra para todos. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Mire cómo dice esta otra versión, CST. No os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo. Hermano, ¿cuántas congregaciones vemos en este periodo de tiempo que se amoldan a los usos y costumbres del mundo, que usan como modelo el mundo, pero ellos están tan cegados que piensan que están haciendo la voluntad del Señor? ¿Y dónde está el problema? En la forma de pensar. Entonces, por eso es importante que nosotros examinemos qué es lo que la Escritura nos dice con respecto a nuestra mentalidad, nuestros pensamientos. Y mire cómo dice, tiene que haber una transformación interior. En la otra dice renovación mental, que no usemos modelos o moldes del mundo, que no usemos criterios o costumbres. Note, hermano, que qué importante es eso. ¿Pero por qué? Porque dice claramente la versión Dios habla hoy. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Aquí está el punto. Quiere decir que lo que nosotros hacemos, el estilo de vida que tenemos, simplemente es el reflejo de lo que pensamos. Usted está como está porque así piensa usted. Yo estoy como estoy porque así pienso. Es decir que para poder cambiar la realidad mía, tengo que cambiar la forma de pensar que tengo. Ese es el secreto que le quiero compartir en esta serie de estudios que vamos a continuar. Si nosotros queremos alcanzar la forma de pensar del Señor, por eso dice, para que aprendamos a discernir su voluntad, para que conozcamos su voluntad. ¿Y cómo es su voluntad? Lo que es bueno, agradable y perfecto. Para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor,
tenemos que discernir, conocer, entender la voluntad del Señor. Pero para que la podamos entender, tiene que venir una renovación a nuestra mente. Y la renovación de nuestra mente, note cómo empieza diciendo ese versículo, no se adapten a este mundo. La otra versión, no tomen como modelo este mundo. La otra versión, no sigan los usos y costumbres de este mundo. Es decir, que la renovación es sacar la forma de pensar que el mundo nos ha metido y poner la forma de pensar de Dios. Mire que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en este mundo desde que venimos aquí, desde que nacimos de nuestro vientre de la madre. Cuando usted y yo nacimos, desde ese momento, imagínese, si usted tiene 20 años y a los 20 años recibió al Señor, usted tiene 20 años de pensar como piensa en el mundo. Si usted lo recibió a los 30 años, usted tiene 30 años de pensar como piensa en el mundo. Y ahora, ¿qué quiere hacer el Señor? Sacar toda esa forma de pensar, todos esos modelos, todos esos usos, todas esas costumbres y cambiarlas por la forma de pensar del Señor. Eso es vital. A menos que entendamos que tiene que haber una renovación, no va a haber cambio de nuestra realidad. Y si no cambia nuestra realidad, entonces vamos a seguir viviendo sin realmente conocer la voluntad del Señor, lo que es bueno, agradable y perfecto. Nosotros podemos engañarnos, ser religiosos, ya lo hemos hablado. Los fariseos son el ejemplo número uno. Ellos pensaban que conocían la voluntad del Señor, que hacían la voluntad del Señor, pero de esos son los que se refiere el Señor, que van a pasar aquella gran pena cuando lleguen a tocar la puerta y digan, Señor, ábrenos. Y el Señor les va a decir, apártense que ni los conocí. Pero ¿y cómo? Y no echamos fuera demonios, y no profetizamos, y no hicimos esto, y no hicimos lo otro, y no hicimos las proclamas, y no te danzábamos, y no te hicimos un montón de cosas. Pero eso es porque como no conocen los pensamientos del Señor, se amoldan a los pensamientos del mundo. Mire, hermano, querido hermano, yo no quiero ofenderlo, pero usted puede ver un concierto, entre comillas, cristiano, de un grupo cristiano, sea el que a usted le guste, el que usted piense que sea más espiritual, y vaya a buscar en internet las imágenes de los conciertos mundanos, y usted no va a ver ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque han agarrado las costumbres, los modelos del mundo, los han metido a la iglesia, pero como la gente no ha conocido los pensamientos de Dios, por eso no saben que eso no es de Dios. Y eso es lo que el Señor vino a hacer con nosotros, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer adentro nuestro, renovar nuestra manera de pensar. Entonces, punto número uno, para cambiar nuestra realidad tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora estamos como estamos. Por ejemplo, si nosotros estamos en una crisis económica y no vemos que haya provisión, eso no dice la Biblia. Dice que el Señor puede hacer que toda gracia abunde para que tengamos siempre todo lo que necesitamos. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Por qué yo pueda estar pasando una pena económica? Por mi forma de pensar. Por ejemplo, si alguien está pasando un problema en el matrimonio, ¿usted piensa que es una prueba que el Señor le mandó? No, ese es un problema de su forma de pensar, porque usted no está viviendo como el Señor quiere que viva. Entonces, cuando no estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos, ¿dónde está el problema? En nuestra manera de pensar. Quiere decir que no estamos pensando como Dios quiere que piense. Espero, hermano, perdone que le haga énfasis en esto, porque es la parte introductoria, pero es fundamental. Si nosotros queremos vivir como Dios quiere, tener la vida de Dios, la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué le parece, hermano, vivir de una manera buena, agradable y perfecta? Disfrutar las cosas que el Señor tiene para nosotros. Aunque tenga que sufrir, pero que sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Todo lo que sea, pero de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Dónde está el secreto? En que renovemos nuestra manera de pensar. ¿Pero de qué manera de pensar? De los pensamientos del mundo tienen que salir y tienen que entrar los pensamientos de Dios. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Por eso dice que el que esté en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas van pasando. ¿Cuáles son las cosas viejas? Las cosas que aprendimos antes de venir al Señor. Esas son las que dijo Pablo en Filipenses. Hey, yo me olvido de lo que queda atrás y ahora prosigo a la meta, a alcanzar aquello por lo cual el Señor me alcanzó a mí. Entonces viene una renovación de la mente. Por eso es que el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, nos dice, hey, renueven sus pensamientos, renueven su mente para que puedan comprobar lo que le agrada al Señor. Para que, como dice la versión Dios habla hoy, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir.
¿Cuánta gente, hermano, ahora dice que es cristiana, pero cómo viven? Viven como cristianos. Viven una vida de fe, una vida santa, una vida que se diferencia de los del mundo. No, hermano. Pero ellos piensan que son santos. Ellos piensan que están bien. Así pensaron los fariseos, pero vuelvo aquí al punto. Necesitamos darnos cuenta de que el problema está en nuestra mente. Y por eso nacimos de nuevo en un momentito. Nos van a cambiar el cuerpo en otro momento. Pero desde el primer punto hasta que el Señor regrese, todo ese tiempo que estamos viviendo ahora es para que transforme el Señor nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones, y que nuestra voluntad pueda ser rendida voluntariamente. Entonces, segundo punto, si hay esperanza, hermano, si podemos cambiar la situación que estemos viviendo, sea cual sea. Si no es la situación que Dios quiere que vivamos, si no estamos viviendo la vida que Dios quiere que tengamos, hay esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con nuestras capacidades económicas, no tiene nada que ver con nuestras capacidades intelectuales, no tiene nada que ver con nuestra familiaridad, digamos, si venimos de una ascendencia rica o pobre, eso no tiene nada que ver. ¿Dónde está el secreto para que cambie mi manera de vivir? Para que pueda alcanzar la vida de Dios, en mi manera de pensar. Hermano, mire que el matrimonio que tengo ahora, puede decir alguien, viera qué problemas tengo. ¿Dónde está, hermano, el problema? Es que mi mujer es aquí, es que mi mujer es allá, es que mi esposo es aquí, dirá la mujer. No, hermano, es aquí, ¿ve? No está en la economía, no está en los problemas del mundo, en los problemas políticos. No, no, hermano. Está en nuestra manera de pensar. Eso es lo que le quiero decir. Nuestros pensamientos tienen el poder de transformar la realidad que vivimos. El mundo lo sabe y a veces los cristianos no lo sabemos. ¿Qué cree que hace la diferencia en que una persona viva de una manera y otro viva de otra? La suerte, digamos, el destino. No, hermano, la forma de pensar. Porque cuando uno cambia su forma de pensar, cambia su forma de vivir. Si una persona piensa de una manera, vive de una manera. Si otra persona piensa de otra manera, vive de otra manera. Ese es el punto que le quiero compartir. Es fundamental. Mire cómo dice 1 Corintios 2:9, sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ah, esto es maravilloso. Si usted sigue leyendo, 1 Corintios 2:9 en adelante, ahí vamos a encontrar unas cosas maravillosas, hermano. Las revelaciones más importantes que todo cristiano debe entender. Mire cómo dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Está hablando de que el Señor nos quiere revelar cosas que nunca habíamos conocido. Esas no las enseñan en el mundo, esas no las enseñan en la universidad, esas no las conoce la gente del mundo. ¿Por qué? Porque la gente del mundo conoce los pensamientos del mundo. Pero mire cómo dice el Señor, verso 11, 1 Corintios 2. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre? El espíritu del hombre que está en él. Así nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mire la clave. Dice, hey, el Señor les va a revelar cosas, pero quiero que hagan esta analogía para que entiendan. ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre? Solo el Espíritu del hombre. Así nadie conoce los pensamientos de Dios, solo el Espíritu de Dios. ¿Y qué decía el verso 9? Que el Espíritu Santo nos iba a dar los pensamientos de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a nuestro corazón. Y mire cómo dice el verso 12. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo. Antes teníamos el espíritu del mundo. ¿Qué nos enseñó el espíritu del mundo? Los pensamientos del mundo. Pero ahora dice, hemos recibido el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Qué cosas nos ha dado gratuitamente el Señor? Por gracia, dice en el original realmente. ¿Qué cosas nos ha dado? Los pensamientos de Dios. Mire qué maravilloso, hermano, que Dios viene y nos dice, ustedes están viviendo de esa manera porque han tenido los pensamientos del mundo. Pero yo quiero que ustedes vivan como yo soy. ¿Y cómo vamos a poder vivir como Dios quiere que vivamos? La única manera es que pensemos como Dios piensa. Espero que me esté entendiendo. Si yo vivo de esta manera es porque pienso de esta manera. Si yo quiero cambiar mi forma de vida, tengo que cambiar mi forma de pensar. Ahora, mire el secreto de la vida cristiana. ¿Para qué fuimos llamados? Para ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesús. Para que andemos como Él anduvo.
¿Cómo voy a andar yo? ¿Cómo voy a vivir yo y usted? Como vivió el Señor Jesús. ¿Cómo? Pensando como pensó el Señor Jesús. Espero que usted entienda esta maravillosa revelación que nos da la Escritura. Si yo puedo pensar como piensa el Señor, voy a vivir como Él vive. Y mire que eso es lo que dice la Escritura. Vamos a seguir leyendo el verso 13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No, esto no es sabiduría humana, hermano. Dice, sino que con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Por eso siempre le he estado haciendo énfasis en que vayamos a la Escritura. ¿Por qué? Porque aquí están las palabras espirituales que nos van a generar los pensamientos espirituales. Mire cómo dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre no puede entender los pensamientos de Dios, le son locura. Por eso cuando nosotros recibimos al Señor, tiene que haber un choque de pensamientos, porque como el Espíritu Santo quiere transformar nuestra mente, Él va a traer los pensamientos de Dios a nuestra mente. Pero ¿cuál es el problema? Que si usted nació hace 20 años y acaba de recibir al Señor, usted tiene 20 años de estar recibiendo pensamientos del mundo. Y cuando vengan los pensamientos de Dios, ¿cómo va a ser con los pensamientos del mundo? Va a ser choque. Eso es el gran problema que la gente no entiende. Por eso las iglesias, en vez de predicar la palabra del Señor y que el Espíritu Santo pueda hacer la obra de poner sus pensamientos, los pensamientos de Dios, para que vivamos como Dios quiere que vivamos, la iglesia ha metido cosas del mundo, pensamientos del mundo que les parece que no son malos, que les parece que son sabios, y no se dan cuenta que mientras están metiendo cosas del mundo, la iglesia no va a poder tener los pensamientos de Dios. Por eso es que el Señor viene y dice, hey, miren cómo lo cela el Espíritu Santo, dice en el libro de Santiago. Cómo lo cela Dios por el Espíritu que ha puesto en ustedes. Y mire cómo dice, por eso el que se quiere hacer amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Usted y yo no vamos a poder vivir como Dios quiere que vivamos si seguimos pensando con las cosas del mundo como las hemos traído. Tiene que haber una renovación en nuestra mente para que nosotros podamos entonces vivir como Dios quiere que vivamos. Como eso era imposible para nosotros, el Señor Dios Padre mandó al Espíritu Santo para que Él nos dé sus pensamientos. Por eso termina diciendo en el verso 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. Pero mira el verso 15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros cuando nacimos de nuevo? Por el Espíritu Santo que ingresó a nuestro cuerpo, tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué pasa con la mayoría de cristianos? Ni saben cómo se activa esa mente y quieren seguir su vida como les han enseñado, como les enseñaron en la escuela, en el colegio, en la universidad, con todos los principios del mundo que aprendieron. Y Colosenses dice, 2:8 creo, mirad que nadie os haga cautivo conforme a sus filosofías y vanas sutilezas, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. No, espero que note, hermano. Es decir, el gran problema de la cristiandad ahora es que les parece que no, los pensamientos que están en la Escritura no son suficientes para determinar la forma de vida que debemos de llevar. Y vamos al mundo a tomar sabiduría del mundo, a prepararnos según los principios elementales del mundo, y peor aún, los metemos a la iglesia y decimos que estamos haciendo la obra del Señor o que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Esa es la gran ceguera de nuestro tiempo. Ese es el gran problema de nuestro tiempo, que la gente no conoce los pensamientos de Dios. Y cuando el Señor Espíritu Santo, que está en los creyentes, quiere darnos los pensamientos de Dios, ¿qué pasa con el hombre natural? Le son locura. Ahí es donde nosotros tenemos que decidir, dice en el libro de Romanos, porque los pensamientos puestos en la carne son muerte, pero los pensamientos puestos en el Espíritu son vida y paz. Usted y yo tenemos que definir. Cuando esos pensamientos empiezan a entrar, van a empezar a chocar con todo lo que nosotros sabemos. Pero note el evangelio que predican ahora, no choca. Yo conozco lugares donde gente que no está convertida, de empresas, llega y les parece bien sabio lo que predican, claro, porque son predicaciones de acuerdo a los principios que les enseñaron en el mundo y por eso es bien fácil para ellos. Por ejemplo, le voy a mencionar un caso que ya le he dicho con anterioridad.
Imagínese usted con su esposa. Tienen una familia y como está la situación económica, tienen que trabajar los dos para que puedan cubrir los gastos. Y encuentra el pensamiento del Señor que dice, el que no provee para los suyos, no dice la que no provee. Y encuentra el pensamiento de Dios que dice, la mujer tiene que estar en la casa, cuidando los hijos, que son el tesoro más importante para Dios. ¿Qué va a decir su mente? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo nos va a ajustar el dinero? ¿Y cómo vamos a salir de este problema? ¿Y cómo vamos a cubrir la renta? Y empiezan los pensamientos que hemos recibido del mundo, porque no dejamos que entren los pensamientos que el Espíritu Santo por la palabra nos quiere dar. Y el Señor les dijo, hey, miren los del mundo, están preocupados qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber. Pero miren los pajaritos, pero miren los lirios, aprendan. Si ustedes creen, el Señor se va a encargar de sus necesidades. Pero ahí es el problema, que nosotros no dejamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Por eso dice la Escritura, ustedes son duros de servir y siempre resisten al Espíritu Santo. Eso hizo el pueblo de Israel y eso siguen haciendo los cristianos hoy, resistiendo los pensamientos del Espíritu. Por eso es que la cristiandad está así como está. Y ellos orgullosos con sus denominaciones, con sus separaciones y con aquel montón de cosas mundanas. Y cuando viene alguien a decirle, hermano, eso no es de Dios, usted es un divisor, usted es un enemigo. Y empiezan, ¿por qué? Porque no se dan cuenta que el espíritu del mundo, se recuerda que leímos en Juan, ojalá lo tenga por aquí, dice los que son del, porque como son del mundo, son mundo, voy a buscar, el mundo los oye. Aquí está. Primera de Juan 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. Los que son del mundo tienen el espíritu del mundo, eso es lo que acabamos de leer en 1 Corintios 2. Pero nosotros hemos recibido ahora el Espíritu Santo, el Espíritu que viene de Dios, para que tengamos los pensamientos de Dios. Pero mire, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo se distingue el espíritu de verdad y el espíritu de error, querido hermano? En que el espíritu de verdad es cuando entró el Espíritu Santo, es el espíritu de verdad. ¿Se recuerdan en Juan 16:13, creo? Cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo viene y ¿a qué verdad te va a guiar? A los pensamientos de Dios. Pero ¿qué va a pasar con la otra parte nuestra que está, con la contaminación que tenemos de toda la sabiduría y pensamientos del mundo? Van a chocar. Ahí es donde nosotros vamos a decidir si realmente tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ir renovando nuestra mente con los pensamientos de Dios. Pero aquellos que siguen viviendo conforme a los principios del mundo y siguen teniendo una vida mundana, una vida siempre en crisis económica, una vida siempre en idolatría ministerial, en servilismo, en ignorancia de la palabra, unas personas que viven así, es bien probable que no hayan recibido el Espíritu Santo. Y es decir, es bien probable que no hayan nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo ingresa y empieza un proceso de transformación. Por eso las cosas viejas, las cosas del mundo tienen que ir pasando. Se tiene que ir viendo una progresión en nuestra vida. ¿Qué progresión, hermano? Que cómo van saliendo las cosas del mundo y cómo van entrando las cosas de Dios. Cómo van saliendo los pensamientos del mundo y cómo van entrando los pensamientos de Dios. Y eso se va a evidenciar. ¿Cómo? Porque cuando cambiamos la manera de pensar, cambiamos la manera de vivir. Pero si usted vive de la misma manera, con problemas con su esposa, con su cónyuge, con sus hijos, con las mismas crisis, con los mismos temores, con los mismos prejuicios, con la misma ignorancia de la Escritura, con la misma idolatría, con las mismas cosas mundanas, no se ofenda conmigo, querido hermano, tal vez solo es amigo. Pero eso es una evidencia de que usted no ha recibido el Espíritu Santo y por eso no está siendo transformado. Pero cuando nosotros lo hemos recibido, va a empezar un choque en nosotros y vamos a darnos cuenta de lo que está pasando. Mire, solo voy a terminar este primer tema, espero que mañana podamos continuar con el segundo, diciéndole Marcos 9:23, Jesús les dijo, ¿cómo si tú puedes? Fue cuando aquel hombre llegó a decirle, Señor, ¿será que tú me puedes ayudar con mi hijo? ¿Cómo si tú puedes? Le dijo el Señor. Todas las cosas son posibles para el que cree. Pero lo que le quiero decir, y con eso lo voy a dejar para el próximo tema, es que la palabra creer, ojalá que la tenga por aquí, hombre. Aquí está. Dice que es la Strong G4100. Es pisteu. Tal vez no se le olvide, es de pisteu. Y mire que dice en inglés, to think to be true.
¿Sabe qué quiere decir? Pensar que es verdad. Entonces, cuando usted dice yo creo, ¿sabe qué es lo que está diciendo realmente? Yo pienso que eso es verdad. Por eso la fe tiene que ver con nuestra alma y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando quiere renovar nuestros pensamientos, lo que va a renovar es nuestra fe. Mire cómo hablamos nosotros. ¿Qué piensa usted de tal cosa, hermano? Ah, fíjese, yo creo tal y tal cosa. Mire, creer es lo mismo que pensar, eso es lo que asociamos, porque realmente nuestra fe es digamos, es el reflejo de nuestros pensamientos. Lo que yo pienso que es verdad, dice el diccionario Trier de la Strong G4100, que es la palabra en griego pisteo, lo que yo pienso que es verdad, eso es fe. Cuando usted cree, por ejemplo, que el Señor Jesús murió en la cruz por usted, usted tiene fe, es decir, usted cree que eso es verdad. Por eso los pensamientos, dice, para poder vivir como Dios quiere que vivamos, tenemos que pensar como Dios quiere que pensemos. En otras palabras, que tengamos la fe que Dios quiere que tengamos. Por eso la fe siempre está basada en la palabra del Señor. Uno no puede creer lo que uno quiera, uno tiene que creer como dice la Escritura. Eso vamos a continuar en el segundo tema para que se dé cuenta cómo vamos siendo renovados y qué importante es que nos demos cuenta que el problema que tenemos y la obra que Dios está haciendo en nosotros está en nuestra alma. Nuestro espíritu en un momento, cuando usted nació de nuevo, si ya nació, se va a ver un progreso. Nuestro cuerpo en la transformación o en el arrebatamiento de una forma u otra, sean transformados o arrebatados, o mejor dicho, transformados en el momento del arrebatamiento o cuando seamos en la resurrección, cualquiera de las dos formas, pero va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero entre esos dos lapsos de tiempo está todo el proceso para llevar a cabo la renovación de nuestra mente. Y ahora estamos hablando de los pensamientos y en el siguiente tema vamos a continuar sobre eso. Que Dios le bendiga, hermano.